Desde el inicio de los tiempos, una pregunta resuena en el corazón humano. ¿Quién es Dios? No hablamos de un nombre, ni de una figura concreta, sino de la esencia suprema, del misterio que late detrás del universo. Un misterio tan antiguo como la primera chispa de luz, tan profundo como el abismo que habitaba antes del cosmos. ¿De dónde vino Dios? ¿Existía antes de la creación o surgió con ella? Estas preguntas han acompañado a la humanidad desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Y en este viaje nos aventuraremos a explorar el mayor de los enigmas, el origen divino. Para comenzar, debemos retroceder más allá de la historia escrita, más allá de Babilonia, de Egipto o de Grecia. Los textos más antiguos hablan de un Dios que ya estaba allí antes del principio. Un ser eterno, no sujeto a tiempo ni espacio. Pero, ¿qué significa realmente existir antes del tiempo? El tiempo es la regla que ordena nuestra existencia. Para nosotros todo tiene un inicio y un final. Pero para Dios, los sabios sugieren que no existe línea alguna. Su realidad sería un presente eterno sin ayer ni mañana. Un misterio que la mente humana apenas puede rozar. Los primeros pensadores se enfrentaron a esta paradoja. Si todo lo que existe tiene un origen, ¿quién dio origen a Dios? Algunos lo llamaron el no nacido. Otros, el motor inmóvil, aquel que pone en marcha al universo sin ser movido por nada ni nadie. Estas ideas no son simples reflexiones, son intentos desesperados por comprender lo incomprensible. Pues si Dios no tiene principio, ¿cómo entenderlo? Y si lo tiene, ¿qué había antes de él? Algunos místicos imaginaron que, antes de la creación, Dios habitaba en un estado que no era vacío, pero tampoco materia. Lo describieron como un océano invisible, una plenitud oculta, sin forma ni límites. Un reino donde no había estrellas, ni ángeles, ni siquiera silencio, solo Dios. Ese estado primigenio nos recuerda que lo divino trasciende toda categoría humana. No podemos encerrarlo en palabras, porque las palabras fueron creadas mucho después. Solo podemos intuir que antes de todo, Dios era y seguirá siendo. Las civilizaciones antiguas nos dejaron símbolos, mitos, visiones. Un Dios que no necesitaba ser creado, porque era el origen mismo de lo existente. Un ser que no vivía en la eternidad, sino que es la eternidad. ¿Podemos comprenderlo? Quizá no. Pero lo que sí podemos sentir es el asombro. Ese eco que vibra dentro de nosotros cuando miramos al cielo nocturno y nos preguntamos, ¿quién estaba allí antes de que todo comenzara? Este enigma no pertenece solo a filósofos o teólogos. Es un misterio humano, compartido por campesinos, reyes, científicos y buscadores de la verdad. Todos, en algún momento, han alzado los ojos y han sentido la misma pregunta arder en el corazón. ¿Quién es Dios? Antes de todo. El origen de Dios sigue siendo el mayor de los misterios. Una pregunta que quizá nunca tenga respuesta definitiva, pero cuya búsqueda nos impulsa a mirar más allá de lo visible y a descubrir que, en el fondo, el misterio de Dios también es el misterio de nuestra propia existencia. Imagina por un instante un universo sin tiempo, sin relojes, sin segundos, sin pasado ni futuro. Un estado donde nada comienza, nada termina, todo simplemente es. Para nosotros, criaturas atadas a la sucesión de los días y las noches, esta idea parece imposible. Y sin embargo, los sabios de la antigüedad afirmaban que Dios habitaba en ese estado eterno antes incluso de que el tiempo naciera. Pero, ¿cómo entender algo antes del tiempo? Nuestra mente está hecha de memoria y de expectativas. Recordamos lo que fue, imaginamos lo que será. Nos movemos en una línea que avanza hacia adelante.
Pero si esa línea desaparece, ¿qué queda? Solo el eterno presente, un ahora absoluto, sin principio ni final, un ahora que no se mueve, que no cambia, que no envejece. Eso, dicen los textos antiguos, es el hogar de Dios. Cuando la humanidad comenzó a preguntarse por su origen, inevitablemente miró hacia arriba. El sol nacía y moría cada día. Las estaciones giraban con exactitud. El cielo parecía un reloj gigantesco que marcaba el pulso de la existencia. Pero, detrás de ese ritmo, los sabios intuían algo más grande. Un ser que no dependía del reloj cósmico. Un creador que no medía su vida en amaneceres y ocasos, porque él mismo había tejido el tiempo como una tela, extendiéndola sobre el universo. El tiempo entonces no sería un límite para Dios, sino una obra suya. Como un pintor que no está atrapado en el lienzo que pinta, Dios no está preso en la cronología que nosotros vivimos. Él observa el principio y el final, como quien contempla de una sola mirada todo un paisaje. Y en esa visión total no hay prisa, no hay espera, no hay urgencia, solo eternidad. Algunos filósofos compararon a Dios con un círculo perfecto, sin inicio, sin fin, sin borde, sin quiebre, un círculo que simplemente existe. Y otros más osados dijeron que Dios no solo habita en la eternidad, sino que Él mismo es la eternidad. El tiempo no lo contiene, porque fue Él quien lo liberó en la creación. Y aquí surge un misterio aún mayor, porque si Dios existía antes del tiempo, ¿qué hacía? ¿Esperaba para crear? ¿Pensaba en nosotros antes de existir? Estas preguntas revelan la limitación de nuestro lenguaje, porque hablar de antes y después en relación con Dios es ya un error. Él no espera, no avanza, no retrocede. Todo en Él es un presente absoluto, un océano inmóvil, eterno, en el que cada instante de nuestra vida es ya conocido, como una chispa en medio de una luz infinita. Los antiguos místicos decían que pensar en Dios antes del tiempo es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más lo intentamos, más se escapa entre nuestros dedos. Y quizás esa sea la lección, que hay misterios que no se resuelven con cálculos ni con palabras, sino con asombro, silencio y reverencia. Cuando miramos el firmamento nocturno con sus millones de estrellas, sentimos el fluir del tiempo en nosotros, el corazón que late, el cuerpo que envejece, la vida que avanza. Pero al mismo tiempo, sentimos algo eterno, algo inmóvil, algo que nos trasciende. Ese eco interior que nos recuerda que no todo muere, que no todo termina, que existe una realidad más allá de los relojes, más allá de los calendarios, incluso más allá de la historia. Ese eco es la huella de lo divino. Dios entonces no es parte del tiempo, es su origen. No habita en el río que corre, es la fuente que lo hizo brotar. Y cuando los sabios de la antigüedad dijeron que Él es eterno, no lo decían como un simple adorno poético. Lo decían porque comprendieron que lo divino no está marcado por segundos ni siglos. Lo divino es la eternidad misma. Y así, el enigma se vuelve aún más profundo, porque si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo podemos nosotros, seres atados al reloj, comprenderlo? Tal vez la respuesta sea que no podemos, pero sí podemos intuirlo. Sí podemos sentir esa eternidad en los destellos de la vida, en un atardecer que parece detenerse, en un instante de amor que parece no acabar, en un silencio que lo llena todo. El misterio de Dios antes del tiempo no se resuelve con definiciones, se contempla, se honra y sobre todo nos invita a comprender que nuestra propia vida, tan corta y limitada, está sostenida por una eternidad que nunca muere. Porque si Dios existía antes del tiempo, entonces nada lo limita. Y si nada lo limita, entonces todo lo que somos, todo lo que existe, está dentro de su eterno presente. El tiempo nos lleva del nacimiento a la muerte, pero en la eternidad de Dios,
Somos más que instantes que se escapan. Somos parte de un plan que siempre fue, siempre es y siempre será. El misterio de lo divino antes del tiempo no se explica, se experimenta. Y cuanto más lo contemplamos, más comprendemos que la eternidad no está lejos, sino que late en cada uno de nosotros. La nada que no era nada. Cuando intentamos imaginar el principio, pensamos en la nada, un vacío absoluto, un silencio interminable, una oscuridad sin forma. Pero, ¿y si esa nada no era realmente nada? ¿Y si en lo más profundo de ese abismo ya habitaba lo divino? Los sabios de la antigüedad no describieron el origen como un vacío muerto. Ellos hablaban de una plenitud escondida, un océano invisible donde reposaba el misterio de Dios. Era una nada llena de potencia, una nada que contenía el todo. Un estado donde aún no había estrellas, ni tierra, ni cielo. Y sin embargo, la vida dormía en germen, esperando el momento de ser pronunciada. La nada de la que hablan los filósofos no es ausencia, sino posibilidad. No es un espacio vacío, sino un útero cósmico. Un lugar sin coordenadas donde lo divino existía sin límites, sin fronteras, sin materia. Esa nada no era la ausencia de Dios, era en realidad su morada. Cuando el ser humano piensa en la nada, lo hace desde su miedo al vacío, desde el temor a dejar de existir. Pero para lo divino, la nada no era un final, sino un principio, un escenario perfecto para desplegar la creación. En ese silencio primordial, Dios no estaba solo, estaba consigo mismo, completo, pleno, suficiente. No necesitaba universo, ni criaturas, ni tiempo. Él era la totalidad en su propia esencia. Y sin embargo, desde esa plenitud surgió un acto de amor insondable, el deseo de compartir la existencia, el deseo de que lo que estaba oculto brillara, de que lo que dormía en lo invisible despertara en luz, en forma, en vida. Ese deseo fue el primer latido de la creación. Los antiguos místicos lo describieron como un suspiro eterno, un soplo que salió del silencio y llenó la nada de movimiento. Una chispa que incendió el vacío y lo transformó en un escenario cósmico. Pero antes de ese soplo, antes de esa chispa, había algo más profundo que el universo mismo. Un Dios habitando en lo que los hombres llaman nada, pero que en realidad era la fuente de todo. Y aquí se abre un misterio mayor. Si la nada ya contenía a Dios, ¿podemos seguir llamándola nada? ¿O deberíamos llamarla el todo no manifestado? Tal vez la nada era simplemente el rostro oculto de lo divino, un velo invisible cubriendo la plenitud de su ser. Esa nada no se puede medir, no se puede pesar, no se puede imaginar. Es un misterio que escapa a la razón y rompe los límites del lenguaje. Porque no hablamos de un espacio vacío, hablamos de una eternidad dormida, aguardando despertar. Los poetas dijeron que era como un jardín secreto en la penumbra. Los sabios la compararon con una semilla invisible que contiene en su interior todo un bosque. Y los profetas en su silencio afirmaron que esa nada era la sombra luminosa de Dios, un lugar donde Él se contemplaba a sí mismo. Cuando pensamos en el origen, solemos preguntar, ¿qué había antes? ¿Qué había más allá? Pero quizás esa pregunta es el error. Quizás no había un antes, ni un más allá. Solo había un océano eterno, sin bordes, sin principio, sin fin. Un océano que los hombres llaman nada y que los sabios reconocieron como la plenitud divina. En ese misterio, Dios no necesitaba crear. Él era suficiente en sí mismo.
y sin embargo eligió hacerlo. Eligió transformar lo invisible en visible, lo secreto en manifiesto, lo eterno en historia. Ese acto no fue producto de la necesidad, sino del amor. Un amor que no podía permanecer oculto en la nada. Un amor que necesitaba desplegarse en millones de formas, en millones de seres, en millones de estrellas. Por eso la nada no fue un final, ni un vacío. Fue el comienzo de todo. Fue el telón oscuro sobre el que Dios pintó el universo. Fue el silencio previo a la primera palabra. Fue la calma antes del primer latido. Y al comprender esto, la nada deja de ser un abismo que aterra. Se convierte en un misterio que consuela. Porque si incluso en la nada Dios estaba, si incluso en el vacío más profundo su presencia reinaba, entonces no existe lugar donde Él no esté. La nada que no era nada, era ya la plenitud de lo divino. Y de ese silencio eterno brotó la creación, como un canto sin fin que aún resuena en cada estrella, en cada vida, en cada instante. Imagina la eternidad. Para nosotros, la palabra evoca algo inmenso, interminable, una línea infinita que nunca se rompe. Pero la eternidad no es simplemente mucho tiempo. No son millones de años apilados uno sobre otro. La eternidad es otra cosa. Es un estado distinto, fuera del calendario, fuera del reloj, más allá de lo que la mente humana puede concebir. Cuando decimos que Dios es eterno, no hablamos de que vivirá para siempre como lo haría un ser inmortal. Decimos que en Él no existe comienzo ni final, que en su naturaleza no hay ayer ni mañana, solo un presente absoluto. Para Él, todo lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro ya está contenido en una sola mirada, en un solo instante que nunca se apaga. Los sabios compararon a Dios con el sol que ilumina todo al mismo tiempo. Así como sus rayos llegan simultáneamente a cada rincón de la tierra, así la eternidad divina abarca todo lo que fue, lo que es y lo que será. Nosotros avanzamos paso a paso en el sendero del tiempo. Dios, en cambio, contempla el sendero completo de una sola vez, sin caminar, sin esperar. Y aquí está el misterio. La eternidad no es simplemente un lugar donde Dios habita. La eternidad es su morada porque Él mismo es la eternidad. No está dentro de ella, no la atraviesa como nosotros atravesamos los días. Él es la eternidad misma, el océano infinito en el que todo lo creado flota como pequeñas olas que nacen y mueren. Pero ¿cómo entenderlo? La mente humana tropieza una y otra vez con este concepto. Estamos tan acostumbrados a medir la vida en segundos, horas y años, que nos resulta casi imposible concebir un ser que no depende de nada de eso. Y sin embargo, el corazón lo intuye. Cuando nos detenemos a contemplar un atardecer y sentimos que el tiempo se detiene. Cuando miramos a los ojos de alguien y parece que ese instante no termina. Cuando cerramos los ojos en silencio y percibimos una paz que no tiene principio ni final. Ahí rozamos un reflejo de lo eterno. Los filósofos griegos decían que Dios es el ser necesario, aquel que no puede no existir. Y en esa idea se encierra otra verdad. Si siempre fue y siempre será, entonces su existencia no está marcada por la temporalidad. No nació, no se desarrolla, no envejece, no muere. Simplemente es un yo soy, eterno, inmutable, perfecto. En cambio, nosotros vivimos en la fragilidad del tiempo. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Nuestro paso por la vida es como una chispa fugaz en la vastedad de la eternidad.
Y sin embargo, esa chispa no está fuera del plan divino. Cada instante, por breve que parezca, forma parte de ese eterno presente en el que Dios nos contempla. La eternidad entonces no es una prisión para el ser humano, sino una promesa, una invitación a descubrir que, aunque nuestro cuerpo se desgaste, nuestra esencia está llamada a vivir más allá del tiempo. Porque si Dios es eternidad y nosotros hemos sido creados a su imagen, entonces una chispa de esa eternidad arde también dentro de nosotros. Algunos místicos lo expresaron con una metáfora. Decían que el tiempo es como un río y la eternidad como el océano. Nosotros navegamos por el río, arrastrados por la corriente del pasado al futuro. Dios, en cambio, es el océano inmóvil y vasto, en el que todos los ríos finalmente desembocan. En la eternidad de Dios no hay prisa ni espera. No existe el miedo al mañana ni la nostalgia del ayer. Ahí todo está completo, pleno, consumado. Y desde esa eternidad, Dios mira nuestra historia no como capítulos inconexos, sino como un libro ya terminado, donde cada página tiene sentido dentro del todo. Este misterio nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Dejamos de ver la vida como una carrera contra el tiempo y empezamos a verla como parte de una eternidad que nos sostiene. Cada instante, cada respiración, cada momento de amor o de dolor es eterno en el corazón de Dios. Quizá nunca logremos comprender del todo lo que significa que Dios es eternidad, pero sí podemos sentirlo. Sí podemos percibir en lo profundo del alma que hay algo en nosotros que trasciende los relojes, que no se mide en minutos ni en años, que no muere con el paso del tiempo. Porque si Dios es la eternidad, entonces nuestra verdadera morada no es este breve lapso que llamamos vida, sino ese océano infinito en el que todo lo que existe encuentra su lugar. La eternidad no es un futuro lejano, ni un premio al final del camino. La eternidad ya está aquí, late en este instante, respira en cada uno de nosotros, y nos recuerda que, aunque caminamos en el tiempo, nuestra esencia más profunda está hecha para lo eterno. Al principio, la tierra era un caos, un cuerpo ardiente, girando en la vasta oscuridad del cosmos. No había mares, ni árboles, ni criaturas. Solo un orbe joven, esperando ser moldeado. Pero lo eterno no había terminado su obra. Bajo aquella superficie hostil, en el corazón del planeta, fuerzas invisibles preparaban el escenario. Y el agua llegó, no con un simple goteo, océanos que cubrieron la roca desnuda. Allí, en ese vasto azul recién nacido, sucedió algo imposible, la chispa de la vida. Pequeñas células, invisibles al ojo humano, comenzaron a moverse, minúsculas, frágiles, y sin embargo, portadoras de todo lo que vendría. De ellas brotarían bosques, aves, peces y un día el ser humano. De lo inerte surgió lo vivo. De un mundo vacío nació un jardín. Montañas se levantaron, ríos comenzaron a cantar, y el sol, en lo alto, acarició por primera vez un planeta que respiraba. Y vio Dios que era bueno. No era solo un planeta más, era hogar. Un santuario suspendido en el vacío, donde la vida sería prueba y testimonio del amor creador. La tierra, con su verde, su azul y su cielo infinito, era el lienzo sobre el que el Creador pintaría su obra más grande. Cada árbol que ves, cada ola que rompe en la orilla, cada criatura que respira, es eco de aquel momento. La tierra cobró vida, y su historia, aún hoy, se sigue contando en cada amanecer.
Al principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio forma con sus propias manos y en su pecho insufló aliento de vida. No era solo carne y hueso, era espíritu, conciencia y propósito. El hombre abrió los ojos por primera vez y contempló un mundo que ya estaba lleno de maravillas, cielos infinitos, ríos que cantaban, árboles que se mecían con el viento. Todo era nuevo, todo vibraba con la huella del Creador. Dios lo colocó en un jardín perfecto, un Edén donde la armonía reinaba. Cada criatura tenía su lugar, cada planta su propósito, cada instante su significado. El hombre no estaba solo, estaba conectado con todo lo que respiraba y existía. Y vio Dios que era bueno, pero no era un final, era el inicio de la historia de la humanidad. Un hombre con libre albedrío, capaz de elegir, de aprender, de amar y de crear, reflejando la chispa de lo eterno en su propia existencia. El aliento divino en el hombre no era temporal. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor, llevaba consigo la eternidad. Y así, el hombre se convirtió en testigo y custodio de la obra más grandiosa, la vida que Dios había sembrado en la tierra. El hombre caminaba por el jardín y todo lo que tocaba parecía responder a su presencia. Los ríos fluían con un murmullo de bienvenida, los árboles se inclinaban levemente como saludándolo, y los animales lo reconocían como parte de ese orden perfecto. Dios le enseñó los secretos del mundo, cómo escuchar el viento, cómo leer las estrellas, cómo comprender el lenguaje de los animales y de las plantas. Todo tenía un propósito y cada criatura cumplía su papel en la armonía del Edén. El hombre comenzó a nombrar cada ser que encontraba, no solo para identificarlo, sino para comprender su esencia. Al hacerlo, participaba del acto creativo, reflejando la sabiduría y el poder de lo eterno. En la quietud del jardín, el hombre comprendió su conexión con Dios y con toda la creación. Su espíritu no era ajeno al universo, sino un hilo dentro de la vasta red de vida que lo rodeaba. Y así, cada día se volvía aprendizaje y asombro. Cada amanecer era un recordatorio de que la existencia no era casualidad, sino un regalo divino, lleno de sentido y de propósito. El Edén se convirtió en un lugar de contemplación y entendimiento, donde el hombre descubría la grandeza de Dios a través de la belleza del mundo que lo rodeaba. Cada paso, cada respiración, cada mirada hacia el cielo recordaba que lo eterno habitaba en lo creado y que el hombre, aunque mortal, llevaba en sí la chispa de lo divino. Pero algo comenzó a inquietar el corazón del hombre. Aunque todo en el Edén era perfecto, sentía un vacío que no podía nombrar. Entre los susurros del viento y el canto de los ríos, había un eco de soledad. Dios, que conoce lo profundo del alma, observó esa ausencia y decidió obrar nuevamente. Con ternura infinita, hizo caer al hombre en un sueño profundo. Y mientras dormía, tomó de su costado una parte de sí mismo. No de su cabeza para que no lo dominara, ni de sus pies para que no fuese pisoteada, sino de su costado, para que estuviera a su lado, igual en esencia y en valor. Al despertar, el hombre la vio. Era diferente a todo lo creado, pero a la vez familiar, como si siempre hubiese esperado su llegada. Su mirada reflejaba la vida misma, y su voz era suave como el primer amanecer. «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne», dijo con alegría y reverencia. En ella encontró compañía, comprensión y amor. Ya no estaba solo, ahora compartía con otro ser la maravilla de la existencia. El Edén vibró de gozo. Los árboles florecieron más, los ríos cantaron con fuerza y hasta las estrellas parecieron brillar con mayor intensidad. La creación estaba completa, y en esa unión, Dios mostró que su esencia no era soledad, sino comunión, que el amor es la base del universo. Así comenzó la historia de la humanidad, no con la fuerza ni con la guerra, sino con el encuentro, la unión y el reflejo del amor divino en dos almas destinadas a caminar juntas. Pero en medio de esa perfección, una sombra comenzó a deslizarse entre la hierba alta. No era visible a los ojos humanos,
pero su presencia era tan real como el viento. Era la rebelión disfrazada de sabiduría, el orgullo escondido tras palabras seductoras. Un día, la mujer paseaba sola por el jardín. Sus pasos la llevaron hasta el árbol del conocimiento del bien y del mal, el único del que Dios había dicho, no coman de él, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Ahí, entre las ramas, la serpiente aguardaba. ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, susurró con voz dulce, casi inocente. La mujer, sorprendida pero sin temor, respondió, podemos comer de todos, excepto de este. Dios dijo que si lo tocamos, moriremos. La serpiente sonrió con malicia invisible. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se abrirán sus ojos, y serán como él, conocedores del bien y del mal. La duda se encendió en su mente como chispa en pasto seco. Miró el fruto, hermoso, perfecto, deseable. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la obediencia y el deseo. Finalmente, extendió la mano, lo tomó y comió. Luego buscó al hombre y le ofreció. Él, viendo el brillo en sus ojos y sin decir palabra, comió también. De inmediato, el mundo cambió. La luz del Edén pareció opacarse, el canto de los ríos se volvió un murmullo triste y un peso desconocido cayó sobre ellos. Se miraron y por primera vez sintieron vergüenza. Así entró el quebranto en la creación perfecta. El amor puro fue herido por la desobediencia y el jardín eterno comenzó a marchitarse bajo la sombra del pecado. El viento soplaba distinto en el jardín. Ya no era fresco ni ligero, traía consigo un rumor de juicio. Entre los árboles, el sonido de pasos resonó, y una voz, firme y profunda, llenó el Edén. «Adán, ¿dónde estás?» El hombre, temblando, se escondió entre las hojas. La mujer, a su lado, evitaba mirar al cielo. Finalmente, Adán respondió con voz entrecortada. «Te oí en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí». La voz del Creador tronó, no con ira desmedida, sino con dolor infinito. «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé que no comieras?» Adán bajó la cabeza. «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». La mujer, con lágrimas, replicó. «La serpiente me engañó y comí». Entonces el juicio fue pronunciado. A la serpiente: «Maldita serás entre todos los animales, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Tú le herirás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza». A la mujer: «Multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Al hombre: «Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste tomado». El Edén, aquel paraíso perfecto, quedó atrás. Con ropas hechas de pieles, símbolo de un sacrificio inocente, Adán y Eva fueron expulsados. A las puertas del jardín, un querubín con espada de fuego giratoria guardaba el camino al árbol de la vida. El mundo había cambiado para siempre, pero incluso en el juicio había esperanza, la promesa de que un día la simiente de la mujer derrotaría al mal para siempre. Así, en medio del dolor, comenzó la historia de la redención.